buenos días y gracias por su asistencia y es un placer estar al lado de Esteban Crespo. Siempre que se ve Aquel no era yo, siempre produce una gran impresión, quiero decir, es un corto que tiene un poder de impacto sobre el espectador muy fuerte. En ese sentido, yo corrijo a lo que ha dicho Federico en el sentido de que cualquier pregunta que quieran hacer no hace falta que esperemos al final, en cualquier instante se puede plantear. Entonces, yo creo también que Esteban, que ha hecho diversos cortos, hemos visto dos, es una pena no haber visto los restantes, porque es ya más de media docena de cortos los que ha realizado. Y en ese sentido, quiero empezar un poco por la definición que ha hecho Federico de ti, que eres un cortometrajista. ¿Qué es ser un cortometrajista? Bueno, yo creo que todos los que hacemos cortos... A mí sí que me gusta lo de cortometrajista, ¿no? Porque parece que ¿no? En la denominación hay cierta dosis de modestia, ¿no? Pero generalmente no gusta porque dices, yo soy cineasta, ¿no? Hay cortos que son mejores que muchos largos, ¿no? Pero bueno, al final es una persona que hace cortos, que le ha tocado vivir un momento muy concreto, ¿no? En el cine español, en el que hay una generación de gente que no podemos dar el paso al largo. Yo creo que es mucho por las circunstancias, también puede ser por las capacidades, pero que estamos haciendo un tapón, ¿no? Tenemos ahora mismo un tapón de personas de 40 años que en otras cinematografías habrían pasado ya al largo y que aquí no, ¿no? Pero a mí sí que me gusta, me siento cortometrajista y yo creo que voy a ser cortometrajista toda mi vida. Es lo que te iba a plantear, si es cortometrajista porque no se ha llegado a hacer un largo o hay historias, igual que pasa con la novela y el cuento, que tienen un formato y unas necesidades expresivas de más tiempo, de menos tiempo. Quiero decir, tú te ves haciendo largos, me figuro, pero también intercalando con hacer algunos cortos. Sin duda. A mí me encanta rodar, me encanta contar historias y hay un montón de historias que solo las puedes hacer cortas. De hecho, acabo de hacer un corto este año y es una historia de 10 minutos. Y son 10 minutos porque no podía ser más. O sea que yo en el momento que pueda hacer largos, que espero que sea pronto, seguro que sigo haciendo cortos. Vayamos a Aquel no era yo, que muchas veces se ha planteado que es casi una superproducción para un corto español, ¿no? Sí. Salen en helicóptero, tanques, no sé qué, muchas escenas de batallas, etcétera. ¿Cómo se origina? ¿Hasta qué punto tú habías sido durante unos años asesor y también habías trabajado en el Departamento de Programas Infantiles de Televisión Española? ¿Hasta qué punto tu interés por los niños, estos niños sometidos a la violencia de la guerra y protagonistas inconscientes de esa situación, hasta qué punto te influyó o te hizo interesarte por los llamados niños de la guerra y si ese fue el origen de tu corto, de Aquel no era yo? Bueno, yo hice Aquel no era yo por varios motivos. Generalmente cuando hago algo se juntan muchísimas cosas, ¿no? Muchas son temáticas, otras son técnicas, casi siempre es para probar algo, para intentar algo o en algunos casos para contar algo que necesito contar. Yo he vivido en África varias veces, he estado trabajando en África, soy un enamorado del África negra, me apasiona. Y nunca había... Claro, yo he trabajado con niños y he trabajado en programas infantiles, ¿no? pero nunca he sido consciente de que eso me haya influido, pero muchas veces lo que no eres consciente es lo que más te influye, ¿no? Pero yo leí una entrevista a un ex niño soldado, una persona ya adulta, que contaba unas cosas que eran tremendas, unas cosas que contaba lo que había hecho, que en parte le habían obligado a hacer, pero él lo contaba en primera persona y casi había disfrutado haciendo, pero era tremendo. Yo ahí vi a una persona que sufría, que nunca iba a superar las cosas que le habían obligado a hacer de pequeño, y creí que había ahí una historia, ¿no? Que se había tratado, porque está claro que
que es visualmente muy potente, ¿no? Tanto África como el mundo de los menores soldados. Se han hecho películas y películas muy conocidas, pero que yo creía, bajo mi conocimiento, que no se había tratado del después, de las secuelas, ¿no? Y entonces pensé que era interesante, ¿no? Es el ver las secuelas, lo que queda después de que los niños que sobreviven. Que además cuando trabajas es tremendo, porque claro, les repudian, no les quieren ni en sus familias después de haber sido niños soldados, ¿no? Eso, por un lado, la parte temática, ¿no? Y por otro lado, la parte más técnica, ¿no? Yo había hecho cortos pequeños que habían funcionado bien en festivales, que habían ganado premios, pero todavía como que los productores no se fiaban. Y yo necesitaba hacer algo más o menos grande que se viera que podía manejar distintos actores, distintas temáticas. Yo había hecho dramas y una comedia medio dramática que era Lala. Y bueno, y luego Nadie tiene culpa la hice antes, sí, justo el año anterior, que era una comedia más clara, ¿no? Pero era sobre todo eso, ¿no? Decir, no, yo puedo hacer lo que quiera y lo hicimos. Una de las cosas más interesantes para mí de cómo se hizo aquel en Nueva York es que se rodó en 4 días y medio. Claro, la gente que sabe de cine, 4 días y medio, esto es un éxito. Y después, al principio, ahora ya es un corto que ha funcionado y claro, estamos todos muy contentos, pero al principio teníamos que luchar con eso que decías, de superproducción, ¿no? Porque curiosamente ese año el 50% de los cortos, digamos, lo que antes se llamaba de cine, en 35, ¿no? Que ahora eso ya se ha perdido, el 50% eran más caros que el nuestro. Claro. Pero claro, no, en el momento que salen tanques, salen helicópteros, pues claro, aparece. Lo para que este corto se hizo con las cámaras 5D, que son unas cámaras como de fotos que graban vídeo, con 3 que nos habían prestado, nada de luz, no teníamos nada de iluminación, trabajamos con luz día y después lo que conseguimos fue que nos ayudara el ejército. Entonces, en el momento que ves tanques, eso ya gana un montón. De hecho, al principio pensábamos, y rodamos en Toledo, que eso también abarata mucho. Al principio pensábamos hacerlo en Colombia, como si fuera Colombia, pero claro, como yo había vivido en África, tengo muchos amigos africanos aquí en Madrid, me era mucho más fácil trasladarlo al África, y además en el momento que pones digitalmente unas palmeras, a mí me encantan las mentiras estas del cine, me encanta. Creo que el cine es cartón piedra y que el espectador va al cine a ser engañado y que quiere ser engañado, ¿no? A veces que he hablado con algún experto en botánica y dice, no, ese árbol, bueno, da igual, el espectador normal quiere disfrutar y que le engañes. Sí, Aquel no era yo, tiene más de 100 premios internacionales, concurrió a los Oscar, fue nominado a los Oscar, ganó el Goya. ¿Qué impresión tienes de lo que fue, sobre todo los Oscar, la espera hasta la decisión de los académicos? ¿Cómo viviste aquella experiencia en Los Ángeles, estando nominado al mejor corto? Nosotros nos fuimos un mes antes, porque claro, lo que se conoce es la ceremonia, pero hay distintos eventos anteriores, ¿no? Hay uno que es muy chulo, que es la comida de nominados, y es una comida como si fuera una boda en mesas redondas con los nominados. Todavía no han empezado las votaciones, la gente está muy relajada, ya me habían avisado, yo había hablado con Cobeaga, Vigalondo, las personas que habían estado antes que yo, y todos me decían, no te pierdas esto, es lo mejor. Y es cierto, porque son muy elegantes, la verdad es que lo hacen muy bien los americanos para esto de los Oscars, para esto de los eventos, es una pasada, y son muy elegantes. Y es que te mezclan, tú eres, nada más llegar allí, de lo que te dicen es, tío, tú eres un nominado al Oscar, eres tan importante como Meryl Streep. Y todos sus actos van en esa dirección. Y la verdad es que eso es una maravilla, te mezclan siempre estás, no sé, lo he contado muchas veces, pero en esa comida yo tengo una mesa, 8 personas, Kate Blanchett, el guionista de 12 años de esclavitud,
productora de Capitán Phillips y El Gobernador. Esa mesa de un cortometrajista, claro, estaba ahí como, vamos, que se me caía la baba. Y encima, claro, nadie se conocía, entonces es como una boda, que pues tienes que hablar, vas a pasar 2 horas con esa gente y buscas, ¿no? Puntos en común, y además dentro del cine siempre los encuentras, ¿no? Luego también hay una parte dura de entrevistas, de repente sí que estás, de repente hay tanta entrevista, sobre todo nosotros, no había ningún otro español ese año, no había ningún iberoamericano, con lo cual se centraba todo en nosotros un corto, ¿no? Entonces tampoco estás acostumbrado a tantísima entrevista, de repente preguntas políticas, ¿no? Eso es siempre, te hacían una entrevista de 20 minutos, al final te hacían una pregunta sobre política, generalmente, no voy a decir malintencionada, pero siempre muy intencionada, y el titular era ese, ¿no? Pero bueno, es parte del juego, y yo disfruté mucho. También fuimos a Los Ángeles con ganas de que se nos viera, de luchar, de saber cómo es eso. Llega un momento que la parte cinematográfica, pues allí en Los Ángeles pasa a un segundo término. Hay contactos, hay que conseguir que vean tu corto, hay que currárselo mucho, ¿no? Y bueno, dentro de lo que nosotros podíamos hacer, pues lo intentamos. Y de hecho, hasta el último momento hubo varias publicaciones que nos daban como favoritos. No pude ser, pero bueno, ya sea el siguiente. Insisto en lo que decía antes, de que si hay cualquier pregunta, cualquier comentario, concretamente sobre alguno de los cortos de Esteban que hemos visto, que por favor pidan la palabra, por así decirlo, que no hace falta esperar al final. En ese aspecto, los cortos españoles, que se hacen muchos, se hacen más de 200 cortos cada año en España, lo cual es una cantidad muy alta, y además que luego no tienen difusión en las salas de exhibición, salvo en festivales o en muestras especializadas, etcétera, etcétera. Entonces, esos cortos tienen un buen prestigio fuera de... Tú lo has citado, lo de Los Ángeles, y a través de tus premios, aparte de los 100 de Aquel no era yo, tienes más de 200 premios con todos tus cortos. ¿Cómo se ve el corto español y en general el cine español? Eso, cuando vas a festivales, el otro corto que hemos visto tuvo el premio especial del jurado en el Festival de Montreal, Nadie tuvo la culpa. Entonces, ¿cómo se ve el corto español y el cine español cuando vas fuera de nuestro país? Bueno, el corto español tiene mucho prestigio. La verdad es que si comparásemos, está muy por encima del largo, a nivel festivales, evidentemente. El año pasado hubo un corto en Cannes, en Berlín, dos cortos en los premios del cine europeo, 2 cortos españoles estaban nominados. La verdad es que cuando vas, el corto español gusta, saben que es un corto con prestigio. El abanico de temáticas es grandísimo. La verdad es que en ese sentido podemos sentirnos muy orgullosos de que tenemos mucho, ¿no? Gente muy buena. También es un poco lo que te decía al principio, ¿no? También es que, claro, somos gente con 40 años. No, hay veces que me dice, es que el corto español técnicamente es muy bueno. Y dice, claro, es que llevamos 20 años haciendo cortos. Si hago yo ahora un corto técnicamente malo, pues es para que me dedique a otra cosa, ¿no? Otra cosa es que llegue, otra cosa que sea cinematográficamente y artísticamente bueno, pero técnicamente tiene que ser bueno, ¿no? Entonces también por ahí tenemos un problema, pero claro, lo bueno es también que todos tenemos ilusión, que todos seguimos trabajando y que los cortos lo hacemos muy bien, ¿no? Hablemos un poco de Nadie tiene la culpa, que es anterior Sí. a Aquel no era yo. También es una especie de guerra la que se plantea. Sí, sin duda. Una guerra doméstica, una guerra de una pareja.
en que las pretensiones de un personaje al final acaban siendo o volviéndose contra ellas mismas. Ahí es lo contrario, es un corto intimista, es un corto de dos personajes, un corto como centrado muy dramáticamente en la casa de la pareja, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasas de uno a otro? Quiero decir, cuando tú haces cortos, tratas de mantener una cierta unidad de estilo, de temática, de problemática, o no, o lo que te divierte y lo que te gusta es que cada uno sea tan distinto como los dos que hemos visto. Sí, al final me divierte que sean muy distintos, que probar cosas nuevas. No. Creo que si algún día llego a tener un estilo, no será una cosa que haya buscado, sino será, ¿no? Será algo más profundo que lo meramente estético o que lo temático, ¿no? De todas formas, al final, cuando estudio en profundidad, siempre veo cosas que se repiten, ¿no? Por muy diferente que sean, tanto de realización como de temática, siempre hay un pozo detrás, ¿no? Que yo creo que se irá viendo, sí puedo seguir trabajando. Y sí que me gusta que sean muy distintas. Generalmente tengo cierta tendencia a contar historias, casi en mí prima la historia por encima de la realización y de lo estético y del estilo. Intento evitar, en la medida de lo posible, buscar un estilo que creo que es una cosa que tiene que llegar. No buscar y que no sea impostado, no sea algo copiado, que llegue. Busco en cada momento la mejor forma de hacer esa historia. Por ejemplo, Nadie tiene la culpa. Yo quería experimentar, quería hacer una cosa mucho más parecida, siendo una comedia, ¿no? con Ozu, ¿no? Enfrentar a los personajes, ¿no? Casi mirando a cámara, pero claro, ensayando, viendo a esos dos monstruos de actores que son Gustavo Salmerón y Pilar Castro, y cómo en los ensayos todo era diferente, cada vez que hacíamos algo surgía algo, que cambié totalmente la planificación para captar eso. Entonces son casi planos secuencias muy estáticos, pero son planos secuencias que ¿sabes? Solo se cortan en una de las secuencias, que es cuando están en el cuarto de los niños. Lo demás prácticamente es un plano. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hacíamos era distinto al anterior, ¿no? Y creo que eso era muy rico. Bueno, pues lo cambié todo. Tenía una idea estética en la cabeza que me apetecía mucho, pero cuando oí eso dije, esto no... tiene que primar la verdad del actor. Para mí el actor es fundamental. Y en ese sentido, Gustavo Salmerón es tu actor fetiche, por así decirlo. Sí. La verdad es que a mí me da mucha suerte. Siempre que sale Gustavo, bueno, en el mundo largo no pasa lo mismo, pero en el mundo corto basta que esté Gustavo para que sea un corto de éxito. Y me llevo muy bien con él, a mí me gusta mucho, es un profesional obsesivo, y a mí me encanta la gente obsesiva en el trabajo. Es decir, que todo lo que hace Gustavo es para mejorar la obra, ¿no? Es decir, que hay actores que pueden ser un poco problemáticos, pero cuando esa pequeña problemas que desde fuera se pueden ver son para que la obra sea mejor. Su único objetivo es que sea mejor. A mí me enamora. Yo le conocí en Lala, que protagonizó Gustavo. Estuvimos ensayando un mes entero, ensayando todos los días, hasta que conseguimos el personaje. Sin cobrar, este hombre no cobra. Es decir, es una persona que ama su trabajo, ama la interpretación y se prepara igual, que sea un largo, que sea un corto, que esté cobrando una pasta, que no esté cobrando nada. Y a mí esa gente en ese sentido, ¿cómo se consigue la colaboración de actores, incluso del equipo técnico? ¿Es fácil el llamar o hay que ser amigos, o hay que tener una relación previa para que, sin cobrar la mayoría de las veces, trabajen en un cortometraje? La verdad es que el mundo del cine es súper solidario. Es increíble lo solidario que son, ¿no? Normalmente, claro, cuando empiezas, yo por ejemplo que vengo
yo vengo de otra disciplina, yo vengo del mundo de la arquitectura, y entonces yo no vengo de una escuela de cine, que la gente de las escuelas de cine muchas veces se quejan, ¿no? Tienen la sensación de que no han aprendido nada, lo cual no es cierto, pero yo siempre les digo, claro, pero lo bueno es que tú tienes alrededor tuyo un equipo que va a crecer contigo y que le has conocido en la escuela. Además, tienes guionistas, tienes directores de foto, ¿no? Entonces, para ellos es muy fácil levantar algo así, ¿no? Para mí, que venía de otra disciplina, pues claro, eso me costó, pero realmente fue elegir gente, llamarles, leían el guión, si el guión les gusta, entran. La verdad es que en ese sentido es muy solidario. Y luego he tenido la experiencia de trabajar con gente muy gorda que no gana nada, ¿sabes? Porque todavía una persona, un director de foto de 26 años, pues quiere hacer cosas, quiere probar, y es más fácil convencerle, ¿no? Pero cuando trabajas con actores súper reconocidos que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para ir a hacer tu corto y que no van a cobrar, a mí de verdad que es una cosa que me llena de satisfacción, de orgullo, de sentir que estoy en un sitio donde me gusta, porque me gusta su gente, ¿no? Yo creo, a través de tus cortos, yo creo que cuidas especialmente el espacio sonoro, por así decirlo. Tanto lo que son, aparte de las voces de los actores, todo lo que son los efectos y la música, de una manera muy importante. ¿Cómo te planteas? Digo, porque además estamos en un congreso de radio, sí, y conviene hablar también del mundo sonoro, aunque luego hablaremos de tu propuesta de audiodrama, pero ¿cómo te planteas eso? ¿Al mismo nivel de exigencia que la imagen, con alguna peculiaridad? ¿Cómo es tu trabajo en ese terreno sonoro? Bueno, yo es que curiosamente, antes que cine, tuve la oportunidad de trabajar en radio. Estuve durante... Sí, la verdad es que no aparece ni en mi currículum, pero sí, trabajé 2 años en M80 y estaba muy bien porque aprendí muchísimo, porque hacía una pequeña sección de entre 5 y 10 minutos en un programa que se llama Palma FM El Chispazo. Entonces lo que hacía era entrevistas, y luego esas entrevistas las manipulaba con música, generalmente sacándole punta. Intentaba ser cómico, y entonces utilizaba la música como contrapunto de lo que decían, ¿no? Y hacíamos unas piezas, unos pequeños cortos, muy divertidos, a mí me lo parecían, evidentemente. Y ahí aprendí muchísimo, aprendí a contar con el sonido. Y después es que el sonido, hay una cosa que yo llevo fatal, y es cómo en el cine se monta primero la imagen y luego pasas a sonido, ¿no? Yeah. Cuando hay un montón de cosas que se solucionan con sonido o se mejoran con sonido, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo intento darle importancia. Creo que tiene mucha importancia el sonido y que se consigue muchísimo con él, y después ponerme en mano de profesionales. Sí que solemos hablar, antes de empezar, sí que suelo hablar mucho con sonido para ver cómo podemos y también trabajarlo. Con el músico, ¿no? ¿Trabajas Sí, desde el principio. Creo que es muy importante. Te voy a pedir que te pongas un poco en plan didáctico. El otro día, después de la charla con Patricia Ferreira, hubo un par de personas que le preguntaban cómo era el proceso sonoro de una película, y quizá no es tan evidente como los profesionales del cine pensáis que es. Es decir, desde la toma de sonido directo hasta las mezclas. ¿Podrías resumir brevemente cómo es ese proceso desde el rodaje hasta la copia o la versión digital ahora de la película? Sí, bueno, lo primero es que cuando estamos rodando, pues hay un par de señores, ¿no? Generalmente con una pértiga y no con cosas similares porque se vería, pero sí escondidas, ¿no? Que graba todo lo que se dice, ¿no? Para quien no lo sepa, yo imagino que la claqueta es para... Siempre se tiene que ver la claqueta, y lo que importa de la claqueta es el momento que choca, porque eso es para después coordinar la voz con la imagen que se ha grabado, ¿no? Pero no solo quede ahí, sino que normalmente siempre te cubres en el mismo sitio hacer un wild track. Un wild track es: los actores ya han terminado,
generalmente cuando los actores están interpretando, a la vez hay gente andando a su alrededor sin movimiento de cámara, según lo que... Hay ruidos, hay muchos ruidos que pueden afectar a ese sonido. Entonces, generalmente se hace un wild track, que es el micro aquí, los actores están hablando, pues lo volveríamos a grabar con la misma intensidad que se ha hecho antes, pero en parado y todo el mundo en silencio, ¿no? También es fundamental hacerlo ahí, porque cada espacio tiene un sonido particular. Entonces, eso es fundamental. Después también es muy interesante el que después de tener eso, también tienes el sonido ambiente. Nos callaríamos todos. Es un momento muy, muy, muy chulo. Y lo sacaron una película que se llama Vivir rodando, que es un momento en el que todo el mundo tiene que estar callado, porque lo único que se está cogiendo es el ambiente que después se va a utilizar para esa secuencia. Y es un momento en el que, claro, tú tienes una gran intensidad de rodaje tal, y de repente te tienes que callar durante un minuto todo. Y entonces estaríamos todos callados, todos ahí sin moverse. Entonces ves situaciones cómicas, ¿no? Como alguien que tiene una cámara encima y se queda quieto porque tenemos que parar, ¿no? Es más pedido que sea breve, pero no estoy siendo nada. Lo siento. Bueno, eso porque me parece curioso, porque si no has estado en un rodaje, estas dos partes no las conoces. Después ya pasas, generalmente, y es lo que comentaba antes, a mí no me gusta, primero se monta la imagen y luego el sonido. Es una cosa que a mí no me gusta, pero bueno, se hace así. Cuando llegas a sonido, el montaje de sonido, hay veces que la cantidad de efectos, la cantidad de matices que se da con el sonido es una pasada, ¿no? Y ahí se hace primero, generalmente se trabaja con los diálogos. Lo que hace es se limpian los diálogos, se ve si hay algún problema, hasta de dicción, hasta de comprensión, hasta de todo. Para eso tienes los wild track. Hay veces que basta con sustituir una palabra. O sea, en una palabra coges te vas al wild track y, a ver, Fernando ha dicho aquel, y de aquel no yo solo coges aquel y lo pones ahí. Se hacen verdaderas virguerías. Y después, claro, en el cine español, que tenemos tan poco dinero y tan poco tiempo, pues hay veces que de repente, a nosotros nos pasó con Nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Gustavo Salmerón, uno de los días, está ronco. Pues tuvimos que sustituir las palabras que no se le entendía. Pues tuvimos que repetir con él, ¿no? El caso es que después están las bandas de efectos, luego al final ya llegas a la música. Hay veces que se utilizan músicas de referencia. A mí la música de referencia generalmente no me gusta, porque te tiendes a enamorar de la música. Entonces, claro, te pasas 3 meses oyendo la misma música, cuando viene la música del compositor, pues claro, no se parece, ¿sabes? Y entonces es como, no, si yo quiero la otra, ya, pero la otra no tienes los derechos. Y generalmente es donde has utilizado a Mancini o has utilizado a los grandes, ¿no? Y te quedas ahí un poco... Entonces, generalmente a mí no me gusta utilizar músicas de referencia. Me gusta que llegue la música del compositor. Y después, es que el diseño de sonido es un mundo en sí mismo, porque puedes hacer... puedes cambiar totalmente la película, puedes cambiar la intención de la propia secuencia. El sonido puede cambiar la intención. Pues ya que estamos en el mundo sonoro, ¿cómo te has planteado, que además es el título de la conversación, cómo un cineasta se plantea hacer un audiodrama, meterse en el mundo de la radio, sin desvelar demasiado para sí, no quitar el efecto sorpresa de tu trabajo? ¿Cómo te has planteado el tema del audiodrama? Bueno, pero a mí me parece súper complicado. Me parece súper complicado porque, claro, de repente vamos a tener me parece que son 6 actores, claro, y saber... Perdonad, es que veo a Federico mirando el reloj así. No sé si nos ha querido decir algo. Tenéis 20 minutos. ¿Solo 20 minutos? Bueno, pues... para mí una de las mayores dificultades es las elipsis y
los cambios de secuencia, ¿no? Los cambios de tiempo, por ejemplo. A mí eso me obsesiona totalmente. De hecho, no sé si lo hemos conseguido. Pero luego, por ejemplo, hablar con el tema actor, al final son actores, entonces el diálogo es el mismo y son grandes profesionales. Bueno, tengo una suerte tremenda de haber trabajado con esta gente que me honra y que sabe muchísimo más que yo, entonces me ayudan mucho, ¿no? Pero el no ser evidente, ¿no? El no tener que mencionar siempre a los personajes, sino que el espectador, bueno, fíjate, el espectador entienda quién es cada uno, ¿no? Cosas que están en un segundo término, cosas que pasan a un primer plano. Todo eso es un mundo, ¿no? Lleno de posibilidades y que, bueno, nosotros no hemos llegado a todas las posibilidades que tiene. Y después también lo evocador, que es un simple sonido, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, un barco, ¿no? Un barco de vapor y estar oyendo ahí rápidamente, ¿no? Como te transporta a ese mundo, a esa selva, ¿no? Aunque a mí me fascina, ¿no? El que tú estés viendo unas personas de pie con unos papeles en la mano y que de repente puedas sentir que estás ahí en el río Congo, adentrándote por esa selva espesa y llena de peligros. En ese sentido es un mundo sin límites, se puede hacer de todo, ¿tú crees, después de tu experiencia? O el hecho, por ejemplo, de no contar con el rostro de los actores, que es importante, la figura física de los actores te condiciona. ¿Cómo te has movido entre esa limitación y ese universo de posibilidades sonoras? Claro. Yo lo que he visto es que es infinito. Yo creo que lo puedes hacer todo. Lo para tienes que encontrar el cómo y tener el tiempo, poder ensayar. Pero yo creo yo creo que realmente es infinito. Y el otro día pensaba que tenía una cosa buena, ¿no? Es esto cuando tú lees un libro y luego ves la película, ¿no? Y no sé, es una frustración, ¿no? Porque lo bueno que tienes un libro es que tu imaginación es la que está poniendo las caras, está poniendo... Y yo creo que aquí solucionas eso, ¿no? Al final hay una capacidad del, otra vez, espectador de poner de sí, de poner de él, que no tiene el cine. El cine es lo que hay, es tu visión, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte de magia que se puede producir dentro de cada persona que lo está oyendo y que puede poner mucho de él y de su bagaje y de su imaginación y de lo que él tiene. En ese sentido es menos realista la radio que el cine, en el sentido de que el cine es una imagen fotográfica de base y la radio se hace basándose en sugerencias, en la imaginación del oyente. Sin duda, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que eso es el mayor potencial que tiene, ¿no? Que las imágenes las pones tú. ¿Es la primera vez que trabajas en este campo? Aunque has dicho antes que habías hecho en radio. No se parecía en nada. Lo que hice yo en radio no se parecía en nada, ¿no? Sí, es la primera vez. Bueno, el lunes estuvimos ahí en la Academia de Cine y fue la primera vez que hicimos Esta vez va a ser hicimos El corazón de las tinieblas. Esta vez va a ser un poquito mejor que aquella vez. Hemos corregido cosas y esperamos que guste. Pero sí, es la primera vez que me enfrento y la verdad es que ha sido fascinante. Muy bien. Insisto en que si hay preguntas o si hay comentarios, que se abre o está abierto siempre el turno para hacerlas. Mientras surgen o si hay esas preguntas, esto te invita a seguir en el mundo de la radio, quizá con otras experiencias al margen de la que se va a presentar en el Congreso. No, me da miedo decir que sí, porque ahí está Federico, que puede tomarlo al pie de la letra y dejarme sin respirar. Porque la verdad es que estoy, ahora mismo, me ha pillado esto en un momento de muchísimo trabajo, pero sí, la verdad es que es interesante. Me da pena no haber tenido mucho más tiempo para trabajarlo muchísimo más, porque sí que cada vez que ensayamos más, cada vez que corregimos más cosas, cada vez me siento también más seguro, es como todo, ¿no? Y veo que se puede hacer más cosas, ¿no? Mucho más, y se puede llegar mucho más lejos.
es como todo, ¿no? Cuanto más lo trabajas, mejor queda y más lejos puedes llegar, ¿no? Ahora mismo veo el potencial, pero no lo hemos conseguido, no lo he conseguido. Has citado que está basado en El corazón de las tinieblas. Sí, de Conrad. Nada menos. Nada menos, sí. Una cosa bastante ambiciosa, sí. Conrad, Apocalypse Now. Sí. Bueno, realmente al principio fue estas cosas, quería ser práctico, ¿no? Entonces yo había leído El corazón de las tinieblas que hizo Orson Welles. Y entonces digo, bueno, perfecto. Hacemos un homenaje, justo ahora ha hecho 100 años de su nacimiento, y ya está hecho, ¿no? Entonces, pero claro, como estamos con las GAE, miraron y no había derechos. Entonces, en vez de rectificar, al señor Federico, al que no le conozca, ese señor de barba que mete en líos a todo el mundo, y que es encantador, pero nos mete en unos líos. Y entonces lo anunció. Anunció que íbamos a ver El corazón de las tinieblas. Entonces hemos tenido que hacer una adaptación nada más y nada menos del Corazón de las tinieblas, que la verdad es que se lo ha currado casi todo él. Y yo lo único que he hecho ha sido estropear su versión, porque claro, después también tienes que reducirla a 15 minutos, ¿no? El Corazón de las tinieblas en 15 minutos. Pero bueno, yo creo que ha quedado una cosa interesante. Iba a decir simpática, pero El corazón de las tinieblas no es simpático. Y bastante, yo creo que... Pero en ese sentido también hay acción, también hay movimientos de gente. Has citado un barco antes, etcétera. Es decir, que el mundo de Aquel no era yo también está, a nivel radiofónico, está planteado aquí. Sí. Digamos que sí, el mundo del África, aunque está muy vinculado a los agentes blancos que trabajan, ¿no? Es una versión que habla mucho de la mirada del blanco respecto a África, pero sí. Y Kurtz, claro, nunca lo había reflexionado, pero claro, en el fondo de Aquel no era yo, el general es un Kurtz. No. Un Kurtz, un iluminado que cree en la revolución, que tiene una capacidad de manipulación tan grande, ¿no? Que en el fondo es un Kurtz, ¿no? Nos quedan 5 minutos para terminar, si hay alguna intervención, y si no, volvemos al mundo del cine, si es que la radio no te ocupa a partir de ahora todo tu tiempo. Y hablábamos al comienzo de la charla de que un cortometrajista casi siempre aspira a ser largometrajista también. En ese sentido, sin necesidad de que desveles proyectos que ya se sabe que la gente de cine sois muy supersticiosos, te lo planteas ya. O sea, yo recuerdo cuando el día que estuvimos con Federico y con motivo de la presentación del libro de Federico, que también lo hacías tú y yo también intervenía, que acababa de surgir la noticia de que tu corto, Aquel era yo, estaba nominado al Oscar, y que inmediatamente te habían llamado productores para interesarse por un posible largo a hacer contigo después del éxito de que el corto ya estaba nominado para los Oscar. Ha pasado un tiempo desde entonces, ¿se ha concretado algo? ¿No se ha concretado? ¿Empezarás pronto? ¿Hay que esperar? ¿Cómo está la situación? Bueno, con los productores que me llamaron entonces, nada. Nada. No les gusté. O no me gustaron ellos a mí. Yo ahora mismo estoy con 2 proyectos, 2 proyectos de largo. Hay uno que es inmediato. Depende, ahora mismo está en el Comité de Televisión Española, una película pequeñita que está inspirada en mis 2 primeros cortos, que se llaman Amar y siempre que se trabaja en una fábrica. Es una pareja, una historia de amor, del declive de una historia de amor de 2 jóvenes de 17 años, ¿no? Una historia muy indie, con una productora que se llama Avalon, y que ahora mismo está en Televisión Española. Y lo bueno de estos proyectos es que solo tiene una manera de financiarlo con el objetivo de que se vean. Y en este caso es que en el momento que Televisión Española diga que no, ya es un proyecto muerto. O sea que todo depende de Televisión Española y después entrará en ICA. Pero bueno, es la típica película que solo se puede hacer por temática, a lo que aspira, que sí, es una película a nivel cinematográfico y ambiciosa,
pero de temática y tal. Es una peli pequeña, no va a ser para el gran público. Y luego tengo otro thriller, una cosa ya más grande, que casi todo ocurre en África. Claro, muchas veces lo que pasa con los productores es que siempre quieren lo que ven, ¿no? Pero no se basa en el corto. No se basa en el corto, pero sí que ocurre, sí que pasa en África, sí que tiene acción, es una película muy grande, que también hay una productora importante detrás y que a mí me gusta mucho, me encanta, pero acabamos de entregar la primera versión de guión y encima es una película de estas que necesitan mucho tiempo para levantarse, o sea que esa peli en el mejor de los casos 2 años para empezar a rodar. Pero la otra, si hubiera suerte, si los planetas se colocaran como deberían, podría rodar en diciembre a lo mejor. Para terminar, insisto, si no hay ninguna pregunta, te voy a hacer una que podríamos estar aquí 1 hora más, pero no nos va a dejar Federico, que es: ¿cómo ves tú? O sea, la radio y el cine son 2 elementos fundamentales de la cultura de un país. Eso es una especie de tópico que podemos repetir. Como profesional del cine, como persona que ahora se ha acercado al mundo de la radio, pero con una experiencia anterior, ¿cómo ves tú el momento de estas 2 muestras de la cultura española en estos momentos? Eso, Toma digo, ya. nos daría para un simposio, pero en 3 minutos que nos quedan. Hay una pregunta, pues entonces en 2 minutos. Bueno, pues o mientras te la piensas pasamos a la pregunta. Casi la pregunta que es más fácil. Vale, pasamos Espero. a la pregunta. Sí, espero que pase sencillo. Se supone que está... ¿Se supone? Bien. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones, magníficas, los cortos, ha sido un verdadero placer. Y... Se supone, pero se supone mal. Bueno, que ahora se me oiga, ¿no? No, el problema es que se está grabando. Bien, buenos días. En primer lugar, mis felicitaciones por los cortos. En segundo lugar, mi agradecimiento a los 2. Magnífica entrevista, porque eso yo creo que dificulta que surjan las preguntas cuando, en el público digo, cuando realmente se ha conseguido generar un ambiente de interés y sugerencia verdaderamente muy amplio e insisto, mi agradecimiento a los 2. Una pregunta sencilla, no termino de entender qué es lo que ocurre con la distribución. Cuando estamos en un momento tan boyante, tan magnífico con los cortos españoles, ¿cómo explicar que en este momento no haya una suficiente distribución? ¿Qué ocurre con esa posible dimensión? Ya no digo comercial, también digo educativa. ¿Qué cabría hacer en el caso de que, bueno, de que el diagnóstico se considere o que coincidamos en que es un diagnóstico ante una situación realmente paupérrima en cierto sentido? Me parece más fácil la otra. No. Más fácil la mía. Es la tuya. Sí. No, claro, es que el mundo de la distribución del corto es complicado. ¿Qué se podría hacer? Pues mayor presencia en las televisiones. Es fundamental. De todas formas, el corto lo tienes que buscar. Lo bueno de las televisiones es que al final te lo encuentras, pero Internet para el cortometraje ha sido una bendición, porque tú puedes ir a buscar en cualquiera de los cortos de cualquier persona que tú te puedas plantear y te lo vas a encontrar en Internet. Yo creo que lo que verdaderamente marcaría la diferencia es la presencia en las televisiones en horas decentes, ¿no? La verdad es que en ese sentido Canal Plus, por ejemplo, hace una gran labor, pero Canal Plus es de pago, ¿no? Sí, que en las televisiones públicas hubiera mayor presencia, yo creo que eso marcaría una gran diferencia. Después hay muchísimos festivales en España, se puede ver cortos en todas partes. Yo casi estoy ahora planteándome el paso al largo. Creo que la distribución de cortos está bastante mejor que la de largos. Y después hay un montón de iniciativas para utilizar cortos en escuelas y se utilizan cortos. Yo, por ejemplo, he participado en varias ponencias, entre comillas, en psicología, la utilización de cortos. Por ejemplo, Nadie tiene la culpa se ha utilizado muchas veces para terapias
Y sí que se está teniendo bastante en cuenta lo que es el cortometraje. Para el cortometraje hay que buscarlo, pero creo que sí que hay donde. Que se podría ir mucho más lejos, que se podría, por supuesto. El problema es que el cortometraje siempre se ha considerado ese paso hacia el largo, ¿no? Ese producto de escuela. En España eso ya no existe. Hay que vernos, vamos, es que ayer se entregaron los premios de Madrid en corto y estábamos allí, gente que nos conocemos de hace 20 años, bueno, 20 años no, pero 10 años, 15 años y estábamos los mismos, ¿no? Entonces ya no es una cosa de escuela. Ahora mismo gente que está haciendo largos vuelve a hacer cortos. Coveaga, después de hacer 2 largos, ha hecho un corto. Vigalondo, Fraser acaba de hacer otro corto. Sí que en el público en general sí que se debería cambiar esa impresión de que el corto es una cosa de escuela, y eso ayudaría mucho, pero eso se ayuda con la presencia en las televisiones públicas. Creo que esa es la verdadera diferencia, lo que marcaría una diferencia. Como la pregunta era mucho más interesante y concreta que la mía, entonces ese tema lo vamos a dejar para un simposio sí, que nos vamos a montar, porque si no veo que Federico va a lanzar su ira, y la ira de Federico es como la ira de Dios, no sabéis hasta qué punto puede llegar, y vamos a dar por concluido este debate o esta charla o este encuentro amistoso, dando las gracias a Esteban por tus palabras. Y piénsate lo del simposio sobre la cultura y la radio en el momento actual. Vamos a ver si Radio Nacional nos lo programa. Bueno, muchas gracias, Esteban. Voy a fastidiar un momento a Federico y voy a contar una anécdota, si no le importa, que me acabo de sentir identificado. Hace poco estaba en Londres con esto de los Oscar. Me invitaron a comer, y entonces estaba hablando con un tío súper majo que tenía al lado de la mesa, que era el que había ganado el Oscar por El sonido de Gravity. Entonces yo todo el rato muy gracioso, el tío muy gracioso, y hablando con él, ¿no? Y llega un momento en que me dice, tío, pero deja de hablar conmigo, habla con este señor de aquí, ¿no? Y era el que teníamos aquí. Entonces este señor era el productor de Star Wars, de las 3 primeras, y de American Graffiti, ¿no? Entonces, ahora mismo es algo parecido, ¿no? Estáis hablando conmigo, pero el verdaderamente importante es este señor. Es como, joder, lo que yo cuento no llega ni, vamos, nada de tenerte aquí, que para mí es un placer y un honor. Bueno, después de esta despedida versalles, muchas gracias otra vez a Esteban. Gracias. Gracias.